Tal como están, espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura. Estamos ya en la segunda parte del capítulo 4 de El chiste y su relación con lo inconsciente. Recordemos un texto de 1905. Permítanme un segundo. Estamos en la segunda parte del texto, es decir, no solo abordando la segunda parte del capítulo 4, sino Freud mismo dividió el chiste y su relación, al menos hasta ahorita, en dos partes. La parte analítica, que fue la primera parte, donde Freud aborda el chiste, digámoslo así, como un fenómeno lingüístico, como un fenómeno social, como algo que ocurre entre al menos dos personas, ¿vale? Y en esta segunda parte, la parte sintética, no sé si escuchen el camión que acaba de pasar junto a mi casa, pero bueno, en esta segunda parte, la parte sintética, Freud reúne todos los elementos, digamos, observados en la primera parte y ve cómo se conjugan. En esta segunda parte de del cuarto capítulo, que ya estamos hablando no de la división del texto completo, sino la división del cuarto capítulo, empezamos en la página 123. Ajá. Comienza con lo siguiente, dice Freud. Las elucidaciones precedentes nos han llevado, sin que lo advirtiésemos, a inteligir a una historia evolutiva o psicogénesis del chiste, que ahora abordaremos más de cerca. Hemos tomado noticia de los estadios, perdón, previos del chiste. Repito, hemos tomado noticia de unos estadios previos del chiste y es probable que su desarrollo hasta el chiste tendencioso ponga en descubierto nuevos vínculos entre los diversos caracteres del chiste. Para más información, esto es un comentario mío, vean el tercer capítulo que es las tendencias del chiste en plural. Hablando del chiste tendencioso, son los chistes que pueden ser usados con algún objetivo. Continúa el texto. Antes de todo chiste existe algo que podemos designar como, se destacan, juego o chanza. Una especie de broma. Hablando de la chanza. Dice Freud, el juego, atengámonos a esa designación, aflora en el niño mientras aprende a emplear palabras y urdir pensamientos. Urdir, elaborar, manejar pensamientos. Aquí es importante algo. Freud está valiéndose de la palabra, el juego. Por eso dice esta frase, digamos, entre guiones, que podríamos también entenderlo como entre paréntesis. Atengámonos a esta designación cuando él mismo usa las palabras el juego, de jugar. Quiere decir, bueno, pues digamos, asumamos que estas palabras designan lo correcto, simplemente es una asunción, una suposición. Y es muy curioso cómo él mismo se está colocando en este punto como un niño, observando a un niño. El niño dice aprende a emplear palabras. Esto lo vimos en el video pasado. Una especie de sacrificio que hace el niño cuando está adquiriendo, digamos, el bagaje, está adquiriendo las herramientas que le permitirán hacer de su lenguaje, hacer de su palabra un medio más o menos efectivo para interactuar con las personas que lo rodean. Más o menos, digo, no es 100% efectivo. Y urdir pensamientos, ¿vale? Es decir, está aprendiendo, digámoslo así, a simbolizar. Estoy ahorita siendo sumamente lacaniano, pero está aprendiendo a traducir en palabras los objetos de su alrededor y estas palabras también le sirven para, digámoslo, ir estructurando una especie de mundo interno
y colocarlo en un diálogo también interno, que podríamos entender es el pensamiento. Podríamos entender. Les invito también, me estoy colocando como Freud, como un niño que ve a otro niño, al niño Freud, que ve a otro niño, un niño hipotético. Y en base a todo esto, formamos pensamiento. Un pensamiento ahorita. Continúa el texto. Es probable que ese juego, el juego del niño, antes sí, antes, lo que el niño hace con el mundo antes de formar lenguaje, dice el texto, es decir, estoy tratando de replantear el texto. Es probable que ese juego responda a una de las pulsiones que constriñen al niño a ejercitar sus capacidades, entre paréntesis, Gross. Este es un nombre de un investigador que vimos en el capítulo pasado, digo, en la primera parte del capítulo 4. Repito, es probable que ese juego responda a una de las pulsiones que constriñen al niño, que empujan al niño a ejercitar sus capacidades, ejercitar lo que él puede y no puede hacer. Continúa el texto. Al hacerlo tropieza con unos efectos placenteros que resultan de la repetición de lo semejante, del redescubrimiento de lo consabido, la homofonía, etcétera. Antes de seguir, homofonía, que suena igual. El mismo sonido. Homo, mismo, fonía, sonido. ¿Vale? Continúa el texto. Y se explican como insospechados ahorros de gasto psíquico. Nota a pie de página número 11, nos dice el texto. Aquí esta nota es de James Strachey. El placer que hayan los niños en las repeticiones, al cual se vuelve a hacer referencia en página 214 y que ya había sido comentado en una nota al pie de página en la interpretación de los sueños, volumen 4, página 276, es un tema del que Freud se ocupó mucho después, al examinar sus hipótesis de una compulsión de repetición en el texto, más allá del principio de placer, volumen 18, página 35. Antes de continuar, este texto de más allá es el único que me falta, digamos, para leer. Recordemos, estoy haciendo en este momento, en este video, una reconstrucción histórica del psicoanálisis. Estamos abordando los textos freudianos en orden cronológico con el objeto de rastrear la evolución del pensamiento de Sigmund Freud. Entonces, para este momento, el volumen 18 todavía no lo leo, ya llegaremos a él, pero por supuesto, al final de este video les dejaré un link a toda la lectura que hicimos de la interpretación de los sueños. Y antes de seguir, hablando de la compulsión a la repetición. Esto, por supuesto, se marca en más allá del principio del placer como el principio, digámoslo así, de la actividad psíquica. El eterno retorno de lo igual. Pero hablando ya de un aspecto, digámoslo, de una psicopatología conforme al psicoanálisis, hablando, digamos, de una relación del sujeto consigo mismo, hablando de yo conmigo mismo, ustedes consigo mismos, consigo mismas, eh, podemos destacar, digamos, la compulsión como un empuje irrefrenable, como algo que se impone al sujeto, que puede ser un pensamiento o puede ser un acto, como por ejemplo un tic. Esto, por supuesto, es muy observable en el síndrome de Tourette. Que, por ejemplo, hay una chica, la he visto en TikTok un par de veces, no recuerdo haberle dado seguir, pero esta chica tiene unos tics muy, pero muy eh, notorios. Está hablando y de repente hace ah, y luego sigue hablando y luego ah, y tiene que hacerlo. Esto, por supuesto, es abordado por la psiquiatría moderna, estoy hablando del año 2021, como una patología neurológica que tiene que ser combatida, que tiene que ser tratada, nunca curada a través de medicamentos, ¿vale? Por supuesto, sería interesantísimo someter este tipo de casos a un psicoanálisis, con una perspectiva distinta. No podría yo prometer una cura,
sino una, ¿cómo decirlo? O al menos aspirar, al menos tender, buscar una reformulación de la relación entre el sujeto y su síntoma. Que esto es algo fascinante, ya andaremos más al respecto. No creo que en este texto, pero en cuanto a la concepción de enfermedad mental, por supuesto, escribo al respecto, pero vamos a continuar con el texto. No es asombroso que esos efectos placenteros, hablando de el ahorro del gasto psíquico, impulsen del alemán antreiben, estoy latinizándolo, antreiben. Repito, no es asombroso que esos efectos placenteros impulsen al niño a cultivar el juego y lo muevan a proseguirlo sin miramiento por el significado de las palabras y la trabazón de las oraciones. Aquí se asoma el principio del placer. No, el texto no lo dice, pero poquito a poquito. Ajá. ¿Qué es lo que le da placer al niño durante el juego? La repetición de lo semejante, repito, el redescubrimiento de lo consabido, digamos, el regreso de lo familiar, el eterno retorno de lo igual, la homofonía, lo que suena igual. Ajá. Entonces, el niño, antes de aprender cómo usar el lenguaje, juega con el lenguaje para encontrar placer a través de estos fenómenos, a través de estas eh, cosas que podemos notar como adultos. Un juego, continúa el texto, con palabras y pensamientos, motivado por ciertos efectos de ahorro placenteros, sería entonces el primero de los estadios previos del chiste. El fortalecimiento de un factor que merece ser designado como crítica o racionalidad pone término a ese juego. Ahora, este es desestimado por carecer de sentido o ser un directo contrasentido, que podemos también entender esta palabra de contrasentido como una contradicción. Se vuelve imposible a consecuencia de la crítica. Ahorita les voy a poner un ejemplo. También queda excluido, salvo por azar, obtener placer de aquellas fuentes del redescubrimiento de lo consabido, etcétera, a menos que al individuo en crecimiento lo afecte un talante placentero, que, semejante a la alegría del niño, cancele la inhibición crítica. Solo en este último caso vuelve a posibilitarse el viejo juego para ganar placer. Pero el ser humano prefiere no esperar que se dé por sí renunciar al placer que, según sabe, le procura. Por eso busca medios que lo independicen del talante placentero. El ulterior desarrollo hacia el chiste es regido por ambas aspiraciones, evitar la crítica y sustituir el talante. Sustituir el talante fue algo de lo que estuvimos hablando. ¿Cómo decirlo? El video pasado, la primera parte de este capítulo cuarto, que es los mecanismos del placer y la psicogénesis del chiste. Miren, si lo recuerdo. Eh, Podríamos decir, estamos de buen humor, estamos a gusto con nosotros mismos, con la vida, hace frío, pero qué rico, estamos disfrutando. Ese es un talante, ese es un estado, digamos, de ánimo. El chiste es la invitación a seguir ese estado de ánimo o a procurarlo, a compartirlo. Podríamos decir, esta relación del talante, del estado de ánimo con el chiste puede ser doble. Puede ser que sea como fruto del talante, el chiste, o puede ser que sea, digamos, como una invitación a ese talante. Por eso es, digamos, una forma de procurar placer entre las personas que nos rodean. Y es también, digamos, como una, ¿cómo decirlo? La antesala o el fruto, que es como lo estoy tratando de describir en este momento. Pero en todo caso, ya sea la antesala, el chiste o el fruto del estado del ánimo, del talante, no deja de
está relacionado con el placer. Ajá. Evitar la crítica. En todo caso, al leerles, evitar la crítica, estoy de nuevo señalando el regreso de nuestra infancia. Hablo como adulto. Ajá. Y por supuesto, este regreso de la infancia, ahorita lo podría yo representar al chiste así, es como un niño en palabras. Ajá. Es como procurarnos ese juicio juguetón que nosotros tuvimos en algún momento al aproximarnos al mundo. Continúa el texto. Así adviene el segundo estadio previo del chiste, la chanza. Ajá. Aquí me llama la atención. Recordemos, estoy ahorita compartiendo con ustedes el texto de la Standard Edition, pero tengo afortunadamente esta otra traducción. Aquí debe de encontrarse rápido, si es que está. La chanza, ¿no? Miren, usa exactamente la misma palabra. Perdonen. No tengo gripe, pero el frío ahorita de la Ciudad de México hace que me constipe un poquito de la nariz. Se me tapa la nariz. Pero bueno, estoy notando que no tengo, bueno, tengo ahorita un papel. Espero que sea lo suficiente para terminar este video, la lectura de este video. Entonces, retomo el texto. Así adviene el segundo estadio previo del chiste, la chanza. Es decir, así llega. Ajá. La chanza. ¿Qué es chanza? No lo sé. Ya tengo abierto mi navegador. Voy a buscar en la Real Academia Española chanza. Debe ser como broma, pero no lo sé. Dicho festivo y gracioso, según la definición, un nombre femenino, hecho burlesco para recrear el ánimo o ejercitar el ingenio, como una adivinanza, podríamos decirlo. Hablar a alguien de chanza pone un uso, digamos, como también común de esta palabra. Hablar aparentando sinceridad cuando realmente no habla de veras, es decir, no habla verdad. Es una apariencia. Vamos a regresar al texto. Entonces, dice Freud, lo que se requiere es abrir paso a la ganancia de placer del juego, pero cuidando al mismo tiempo de acallar el veto de la crítica que no permite que sobrevenga el sentimiento placentero. Oh, me están buscando. ¿Quién es? ¿O será que me he equivocado? A ver, Juan Carlos. No, me he equivocado. Ok, repito. mm, lo que se requiere es abrir paso a la ganancia de placer del juego. Ajá. Pero cuidando al mismo tiempo de acallar el veto de la crítica, digamos, la representación de la educación, la representación de los límites, ajá, que no permite que sobrevenga el sentimiento placentero. Es decir, cuidadito con que tú obtengas un sentimiento placentero de esto, de la palabra, de la comida, por ejemplo. No juegues cuando comes. Cuánto lo escuché de pequeño. Continúa el texto. Hay un único camino que lleva a esa meta, la reunión de palabras sin sentido o el contrasentido en la secuencia de los pensamientos que deben poseer, empero, un sentido. Aquí es donde les quería poner el ejemplo del contrasentido. Hubo un chiste, no me acuerdo si hace 2 o 3 videos, donde el doctor Freud nos cuenta, es un chiste de judíos. En ese chiste se encuentran 2 judíos en la estación del tren y deciden platicar. Uno le pregunta al otro, ¿hacia dónde te diriges? Este le contesta, hacia el sur. Y el primero le contesta, no seas mentiroso, diciéndome que vas al norte. Yo sé que vas al sur. Por supuesto, lo que dice el segundo no tiene sentido. Ajá. El primero le dijo desde el primero, voy al sur, desde la primera vez que habló, voy al sur. Y el segundo le contesta de forma hasta agresiva, ¿no? Pero en una forma totalmente sin sentido. Ujú. Dice el texto, hay un único camino que lleva a esa meta, la reunión de palabras sin sentido o el contrasentido en la secuencia de los pensamientos deben poseer.
empero un sentido. Todo el arte del trabajo del chiste se ofrece para descubrir aquellas palabras y constelaciones de pensamiento en que se cumple esa condición. Todos los recursos técnicos del chiste ya encuentran aplicación aquí, en la chanza, y el uso lingüístico ni siquiera traza un distingo, una separación consecuente, definitiva, digámoslo así, entre chanza y chiste, entre broma y chiste. Ajá. Lo que diferencia a la primera del segundo es que en ella el sentido de la oración sustraída de la crítica no necesita ser valioso ni novedoso, ni aún meramente bueno. Solo es preciso que se lo pueda decir, por más que sea insólito, superfluo o inútil decirlo. En la chanza se sitúa en el primer plano la satisfacción de haber posibilitado lo que la crítica prohíbe. Una mera chanza es, por ejemplo, la definición que da Schleiermacher, véase página 35, de los celos, que los celos viene de la palabra alemana Eifersucht. Estoy latinizándolo, no se lee así. La definición que da este fulano de los celos como la pasión que busca con celo lo que hace padecer. Aquí hay un juego de palabras. Celos viene del alemán Eifersucht. Pasión viene del alemán Leidenschaft. Busca con celo son las palabras mit Eifersucht. Está aquí, desecha la palabra celos, Eifersucht, de mit Eifer, espacio such. Busca con celo. Ajá. Lo que hace padecer, lo que te causa dolor. Leidenschaft, aquí está separada la palabra pasión. Leidenschaft, haciendo notar que en la pasión hay padecimiento, hay sufrimiento, por decirlo de otra manera. Ajá. Voy a continuar con el texto. Dice, una chanza fue la del profesor Kastner, quien en el siglo XVIII enseñaba física en Gotinga, una ciudad alemana, y hacía chistes cuando en la matriculación a uno de sus cursos preguntó la edad a un alumno de nombre Krieg. Krieg en alemán quiere decir guerra, y al responder que tenía 30 años, dijo, tengo el honor de ver la guerra, Krieg, de los 30 años. Esto fue tomado de Klein Paul en 1890. Por supuesto, yo ciertamente no aprecio mucho este chiste porque requiere de un trabajo mucho mayor, que esto fue una advertencia desde la introducción de este texto, pero una advertencia que no vino de parte mía ni de parte de Freud, sino de parte de James Strachey. Ajá. Por supuesto, el profesor lo que en realidad está haciendo es un juego ingenioso de palabras, ajá, entre el nombre del alumno, su edad y un evento que no recuerdo que sea real. Recuerdo la Guerra de los 10 años, pero yo no recuerdo un periodo histórico, un evento histórico que sea la Guerra de los 30 años. Posiblemente sí exista, pero simplemente es un juego de palabras con el nombre del alumno. En vivo, digamos, si hubiéramos sido testigos, hubiera sido seguramente mucho más gracioso este juego de palabras, incluso en español. Ajá. Aquí viene la nota a pie de página número 12 al respecto de el profesor Katzner en el siglo XVIII. Dice la nota 12. En la edición de 1905 rezaba aquí erróneamente siglo XVI. Es una nota típica de James Strachey. Vamos a continuar con el texto, dice el doctor Freud. Con una chanza respondió el maestro Rokitansky a la pregunta por las profesiones escogidas por sus 4 hijos. 2 curan y 2 aúllan. Y esto es lo curioso. Aquí el juego de palabras, la casi homofonía. 2 curan, del alemán curar, heilen. 2 aúllan, del alemán eulen. 2 heulen, 2 heilen. Ajá. 2 médicos y 2 cantantes. Ajá. La información era correcta y por ende inatacable, incuestionable, podremos decir, pero no agregaba nada que no estuviese ya contenido en la frase que incluimos entre paréntesis. Es inequívoco
que la respuesta ha cobrado la otra forma solo a causa del placer que se deriva de la unificación y de la homofonía de las dos palabras. Heulen. Ajá. Antes de continuar, aquí al respecto del maestro Rokitansky, viene la nota a pie de página número 13, nuevamente de James Strachey, nos dice Karl Rokitansky, que vivió de 1804 a 1878, fue el fundador de la Escuela Vienesa de Anatomía Patológica. Miren, todo al respecto, digamos, de la vida del doctor Freud. Y es que ciertamente no hay psicoanálisis si no hay sujeto. Y en este caso debo hacer el paréntesis una vez más señalando otra diferencia entre el psicoanálisis y la psicología como yo la conozco, habiendo sido formado como psicólogo profesionalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, bla, 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 Facultad de Psicología. Generación 2002-2006. Pero en la Facultad de Psicología se nos hace, digamos, buscar la objetividad. Y se espera que justamente los números nos brinden objetividad, siendo que lo que posibilita no solo la psicología, sino el psicoanálisis y la ciencia en sí, es que no nos escondamos tras los números y que tras los números evidenciemos al sujeto, ya sea un investigador, ya sea un psicólogo, psicóloga que busca, digamos, esconder su juicio y su moral tras la interpretación de las pruebas, tras la interpretación, por supuesto, de las estadísticas que él o ella está observando, o que haya pacientes, digamos, que se impongan a las estadísticas. Es decir, que no esperemos que el problema se defina antes de que lleguen los pacientes a través de las estadísticas, justamente, sino que seamos capaces de escuchar a la persona que llega. Y esto es también una observación que se puede extender a la medicina. Vamos a continuar con el texto. Dice el doctor Freud, creo que por fin vemos claro al respecto de la homofonía, recordemos, al respecto de la psicogénesis del chiste. Dice el texto, en la apreciación de las técnicas del chiste nos perturbaba el hecho de que no eran exclusivas de este, a pesar de lo cual su esencia parecía depender de ellas, puesto que si se las eliminaba por la reducción, desaparecían el carácter y el placer de chiste. Ahora notamos que lo que hemos descrito como las técnicas del chiste, y en cierto sentido debimos seguir llamándolas así, son más bien las fuentes de las que aquel obtiene el placer, y no hallamos asombroso que otros procedimientos aprovechen las mismas fuentes para o con igual fin. Las mismas fuentes con igual fin, otros procedimientos, ¿vale? Pues bien, la técnica peculiar del chiste y exclusiva de él consiste en su procedimiento para asegurar el empleo de estos recursos dispensadores de placer contra el veto de la crítica, que cancelaría ese placer. Es poco lo que podemos enunciar con carácter general acerca de ese proceder. Como ya dijimos, el trabajo del chiste se exterioriza en la selección de un material de palabras y unas situaciones de pensamiento tales que el antiguo juego con palabras y pensamientos pueda pasar el examen de la crítica. Y para este fin se explotan con la máxima habilidad todas las peculiaridades del léxico y todas las constelaciones de la urdimbre de pensamientos. Ajá. Que es así como en algún momento del video pasado definimos o ilustramos el pensamiento como una madeja, ajá, como un telar, como una tela, conformada por diversos hilos que se relacionan entre sí para tener una coherencia interna, por supuesto, no externa. ¿Acaso luego podamos caracterizar el trabajo del chiste mediante una determinada propiedad? Por ahora queda sin explicar cómo es posible que se alcance la selección provechosa para el chiste. Pero la tendencia y operación de chiste, proteger de la crítica las conexiones de la palabra y de pensamiento deparadoras de placer, se pone de manifiesto ya en la chanza como su rasgo esencial.
Desde el comienzo, su operación consiste en cancelar inhibiciones internas y en reabrir fuentes de placer que ellas habían vuelto inasequibles. Hallaremos que ha permanecido fiel a este carácter a lo largo de todo su desarrollo. Ahora estamos también en condiciones de señalar su posición correcta al favor del, entre comillas, sentido en lo sin sentido. Véase la introducción en la página 14, al que los autores atribuyen tan gran valor para caracterizar el chiste y esclarecer su efecto placentero. Repito, un sentido en lo sin sentido. Ajá. Por eso también es importante que la observación que les dije, el pensamiento para un observador podría no tener sentido, pero el pensamiento como esta urdimbre de representaciones, esta urdimbre de sentimientos, esta urdimbre de decires que se hallan presentes en un solo individuo, tiene un sentido para él, para ella. Ajá. Le ha servido para sobrevivir. Cosa que, por supuesto, nosotros podemos poner en cuestionamiento cuando esta urdimbre de pensamientos lo coloca a ese sujeto que lo sostiene en un dilema, ajá, en un conflicto. Pero ciertamente también los conflictos forman parte de las adaptaciones de un organismo al ambiente. Ahorita vamos a continuar, ¿vale? Dice el texto, los dos puntos firmes para su condicionamiento, su tendencia a abrir paso al juego placentero y su empeño en protegerlo de la crítica racional, explican por sí solos que cada chiste, si ante una visión se muestra como sin sentido, ante otra tiene que presentarse como provisto de sentido o al menos como admisible, es decir, como posible. Aquí estoy encontrando mucho paralelismo entre el chiste y justamente lo que podríamos denominar la salud mental, ¿vale? Para un observador, digámoslo así, no imparcial, porque al fin y al cabo, un profesional, ya sea de la psicología o de la psiquiatría, que se empeña en buscar la salud mental, aunque nunca la alcance, ciertamente, aunque procure algún alivio, va a acercarse al fenómeno, digamos, de la patología mental como un fenómeno que debe combatir, que debe deshacer, digamos, un nudo en un conjunto de pensamientos que se va a dedicar a deshacer, ajá, con el objeto supuesto de brindarle al paciente, a la paciente, una mejor calidad de vida en base a un pensamiento más claro, más directo. Y ciertamente se va a tropezar que el mismo paciente, la misma paciente, es quien se encarga de sostener y de crear ese nudo. ¿Por qué? Porque el nudo le sirve, digamos, los síntomas le sirven. El síntoma o el conflicto mismo se desarrolla en un punto de la vida de ese y solamente esa persona, ese paciente, para sostener su vida de alguna manera. Ahorita vamos a continuar con el texto. Ah, ¿De qué manera habrá de conseguirlo? Es asunto del trabajo del chiste. Hablando de este sentido del sinsentido. Abrir paso al juego placentero y se empeño en protegerlo de la crítica racional. Hablando, por ejemplo, de la compulsión a la repetición. Yo no sé por qué pienso tanto en esta chica. No lo sé y no lo sé. Pero ella viene y viene y viene. Y su pensamiento, estoy pensando en ella cuando menos me lo imagino. Pensamiento circular, ¿no? Pensamiento compulsivo. O yo no sé por qué, pero tengo que hacer esto cuando estoy hablando. Y yo no lo quiero hacer, pero se me impone. Y me he fijado también que es tras ciertos periodos de tiempo. ¿Qué opina usted, doctora? ¿Qué opina usted, doctor? Etcétera, ¿no? Bueno, ahorita lo estoy actuando mal porque en este tipo de manifestaciones hay dolor. Cuando una persona se encuentra que no puede controlar algo en sí y de sí, hay dolor, hay molestia, pero cuando por supuesto tratamos de abordar el placer que eso le provoca y cómo surgió ese placer,
el sujeto se remueve así en su interior, se revuelve. Y esto puede ser asunto de 15 minutos, puede ser asunto de 5 minutos o asunto de años. No lo sabemos. Cada caso es distinto. Continúa el texto. ¿De qué manera habrá de conseguirlo? Es asunto del trabajo del chiste. Cuando el chiste no es logrado, se lo desestimará justamente como sin sentido o un disparate. Pero nosotros no estamos constreñidos a derivar el efecto placentero del chiste, de la querella, del conflicto entre los sentimientos que brotan a raíz de su sentido y de su simultáneo sinsentido, sea de manera directa, sea por vía del, entre comillas, desconcierto e iluminación. Es decir, ¿por qué? ¿Qué? Este ejemplo que les puse, pero el primero le dijo que va al sur, claramente le dijo, y el segundo se dedica a atacarlo diciéndole es mentiroso. Ah, ya entendí. El chiste es que justamente quería atacarlo. El chiste es que justamente quería acusarlo de mentiroso y así ligarse a él, así acercarse de cierta manera a él. Viene aquí, véase páginas 14 y 15. Aquí nos remiten a otros investigadores. Así es como empieza Freud. Por lo general, sus textos empieza, digamos, platicándonos un poquito de las investigaciones filosóficas, filológicas, lingüísticas de los problemas que está él por abordar. Continúa el texto y tampoco nos vemos obligados a tratar de averiguar cómo puede surgir placer de la alternancia entre él. Aquí vienen varias palabras ligadas por un guión. Tener por un sinsentido, todo eso va unido, es una idea única, al chiste, repito, y tampoco nos vemos obligados a tratar de averiguar cómo puede surgir placer de la alternancia entre el tener por un sentido al chiste y el discernirlo como provisto de sentido. Es decir, el chiste en algún momento te mueve a pensar para concebir esa frase como que al principio parece sin sentido, como que tiene un sentido. Discernirlo como provisto de sentido. Ahí hay un esfuerzo. Su psicogénesis, es decir, su origen psicológico, su origen mental, la razón por la cual un chiste nos provoca placer a partir justamente de nuestra experiencia con él. Y dice, no, su psicogénesis nos ha enseñado que el placer del chiste proviene del juego con palabras o de la liberación de lo sin sentido, y que el sentido del chiste solo está destinado a proteger ese placer para que la crítica no lo cancele. Es decir, es un chiste, ríete. No lo entendí. Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Es un buen chiste o es un mal chiste, perdóname, pero yo no entiendo lo que quieres decirme y no, eso no me causa placer. Ajá. Continúa el texto. Así, el problema del carácter esencial del chiste ya quedaría explicado en la chanza. Ahora podemos examinar el ulterior desarrollo de la chanza hasta su culminación en el chiste tendencioso. La chanza, pues, está presidida, es decir, la chanza viene después de, por la tendencia a depararnos contento. Y para ello le basta que su enunciado no sea un disparate ni aparezca por completo insostenible. Cuando ese enunciado es él mismo sostenible y valioso, el enunciado, la chanza se muda, se convierte en chiste. Ajá. Un pensamiento que habría merecido nuestro interés, aún expresado en forma llana, directa, ahora se viste con una forma que en sí y por sí no puede menos que excitar nuestra complacencia. Nota número 14. Es una nota un poco extensa, pero es una nota de Freud, es decir, una observación que él hace de su propio discurso. Como ejemplo que permite discernir la diferencia entre chanza y chiste auténtico, valga el notable chiste en la expresión con que un miembro del ministerio burgués, entre comillas, ministerio burgués, respondió en Austria a una pregunta por la solidaridad del gabinete.
Lo que sigue está entre comillas. ¿Cómo podríamos socializarnos unos con otros si no podemos tolerarnos unos a otros? Aquí nuevamente hay un juego de palabras. ¿Cómo podríamos solidarizarnos del alemán Einstehen si no podemos tolerarnos del alemán Austehen? Técnica, dice el doctor Freud, múltiple acepción del mismo material con una modificación leve, en el sentido de una oposición. Solidarizar, Einstein, tolerar, Austehen. El pensamiento correcto y acertado es, no existe solidaridad sin advenimiento personal, es decir, sin complacencia. Mira, te tolero al menos, ¿vale? El sentido opuesto de la modificación, seguimos en la nota 14, Einstein, Austehen, corresponde a la incompatibilidad aseverada por el pensamiento y le sirve como figuración, es decir, como expresión. Aquí dice James Strachey, todavía en la nota 14, el ministerio burgués, entre comillas, se hizo cargo del gobierno austriaco luego de establecerse la nueva constitución de 1867, pero debido a discrepancias internas, diferencias, solo duró un par de años. Véase la interpretación de los sueños, volumen 4, página 207. Esto seguramente porque, y esto es importante también notarlo, así como el chiste que tiene que desarrollarse en un contexto histórico, social y cultural, o incluso personal. Ajá. Un chiste que se entiende entre dos personas puede no vivir fuera de esa relación. El sueño comparte esa, digamos, relación espacio y temporal. Y lo importante aquí del sueño es señalar la escisión psíquica, es decir, cómo nosotros podemos gestar un deseo y luego combatir ese mismo deseo. Ajá. Aquí hablo de escisión psíquica al respecto de un deseo, que recordemos la hipótesis de la interpretación de los sueños, el sueño es un cumplimiento de deseo, pero es, digamos, como el principio también de la concepción de sujeto según el psicoanálisis. Un sujeto escindido, un sujeto que para poder convivir en sociedad, para poder adquirir su lenguaje un sentido, tiene que ceder su gusto por el sinsentido. Continúa el texto ya principal, ya terminamos la nota 14, regreso al texto de Sigmund Freud. Dice Freud, debemos pensar que una conjugación como esta, repito, un pensamiento que había merecido nuestro interés, aún expresado de forma llana, clara, directa, ahora se viste con una forma que en sí y para sí no puede menos que excitar nuestra complacencia, hablando de la chanza que se muda en chiste. Debemos pensar que una conjugación como esta no se ha establecido sin un propósito y nos empeñaremos entonces en colegir en que pudiera estar en la base de la formación del chiste. Nos pondrá sobre la pista una observación que ya hicimos antes como al pasar, es decir, como al paso, una observación pequeñita. Tenemos anotado, en efecto, que un buen chiste nos causa, por así decir, una impresión global de complacencia sin que podamos diferenciar de una manera inmediata qué parte del placer proviene de la forma chistosa y cuál del acertado contenido de pensamiento. Véanse páginas 88 y 89 de este mismo texto, del volumen octavo. Continúa el texto. De continuo erramos respecto de esa distribución. Sobreestimamos unas veces la bondad del chiste a consecuencia de la admiración que nos provoca el pensamiento contenido en él y otras veces, a la inversa, tasamos en demasía el valor del pensamiento a causa del contento que nos depara la vestidura chistosa. No sabemos qué nos produce contento ni por qué reímos. ¿Acaso sea esta incertidumbre de nuestro juicio, que aceptamos como un hecho, la que proporciona el motivo para la formación del chiste en el sentido genuino? El pensamiento busca el disfraz de chiste porque mediante él se recomienda a nuestra atención. Puede parecernos así más significativo y valioso, pero sobre todo porque esa vestidura soborna y confunde a nuestra crítica. Repito, a nuestra crítica. Esto es algo que fascinante y que observamos
en el video pasado. El placer viene de la dificultad. Aquí, el chiste viene de nuestra crítica, que es justamente una contradicción, digámoslo así, una paradoja. Puedo ser chistoso porque soy serio. Vamos a continuar, ¿vale? Lo estoy poniendo de muchas formas y al mismo tiempo no puedo ponerlo de forma más concreta que el doctor Freud. Confunde a nuestra crítica. Continúa el texto. Estamos inclinados a acreditar al pensamiento lo que nos agradó en la forma chistosa y desinclinados a hallar incorrecto y así cegarnos una fuente de placer, algo que nos deparó contento, algo que nos hizo felices. Si el chiste nos hace reír, ello establece además en nosotros la predisposición más desfavorable a la crítica, pues entonces desde un punto se nos ha impuesto aquel talante, aquel estado de ánimo que ya el juego proveía en la infancia de todos y cada uno de nosotros y que el chiste se empeña en sustituir por todos los medios. Si bien ya dejamos establecido que un chiste así debe calificarse de inocente, no tendencioso todavía, no podemos desconocer que, en sentido estricto, solo la chanza está exenta de tendencia, está libre de tendencia, o sea, sirve al exclusivo propósito de producir placer. El chiste, aunque el pensamiento en el contenido esté desprovisto de tendencia y por tanto sirva a intereses de pensamiento meramente teóricos, en verdad nunca está exento de tendencia. Persigue el propósito segundo de promover lo pensado por medio de una magnificación y asegurarlo contra la crítica. Aquí vuelve a exteriorizar su naturaleza originaria, contraponiéndose a un poder inhibidor y limitante. En este caso, el juicio crítico, la lógica. Y aunque no lo parezca, esto es una crítica contundente, fortísima, implacable a la filosofía. No somos seres racionales. Si buscamos, digamos, el fin observable, más bien somos seres apasionados, porque gustamos y buscamos y nos procuramos de alguna forma un tipo de conflicto, un tipo de sufrimiento, pero también un tipo particular de placer. Continúa el texto. Este primer empleo del chiste, que rebasa la producción de placer, nos indica el resto del camino. El chiste queda así discernido como un factor de poder psíquico, cuyo peso puede decidir que se incline uno u otro platillo de la balanza. Repito, cuyo peso puede decidir que se incline uno u otro platillo de la balanza. Las grandes tendencias y pulsiones de la vida anímica lo toman a su servicio para sus fines. El chiste, que en su origen estuvo exento de tendencia y empezó como un juego, se relaciona secundariamente con tendencias a las que a la larga no puede sustraérseles nada de lo que es formado en la vida anímica. Ya conocemos lo que era capaz de operar al servicio de las tendencias desnudadora, hostil, cínica y escéptica. Estamos aquí hablando, digamos, de las tendencias del chiste que se observaron en el capítulo 3, ¿vale? Continúa el texto. En el chiste obsceno que procede de la puya indecente, la puya, esto se vio en el capítulo 3, no me acuerdo si en la segunda o tercera parte, puya indecente era como un albur, como una forma eh, indecente de acercarse al otro, una ofensa, digámoslo así. Convierte al tercero una figura que puede ser hipotética o puede ser física, originariamente perturbador de la situación sexual, en un cómplice ante quien la mujer debe avergonzarse. Y lo logra sobornándolo mediante la comunicación de su ganancia de placer. Todo esto se vio en el capítulo 3. Ahorita podría quedar un poco, ¿cómo decirlo? Confuso, pero les pido sean abstractos. Esto no se refiere específicamente a digamos, una situación eh, real. Podríamos entenderlo de esta manera.
El chiste, y esto no lo vimos antes, esto tampoco lo dice el texto tal cual, pero en el chiste obsceno se revive una situación en la que el niño, en la que la niña es testigo de lo que se conoce como la escena primordial, ajá, la actividad sexual entre el padre y la madre. Ujú. Digámoslo así, que en este, tal vez estoy adelantándome al texto, pero estoy tratando, digamos, de introducirlos a esta parte del párrafo, a esta parte del texto, sin que tengan que dar todo el recorrido anterior, todo el video antepasado, o todo el capítulo 3 en su conjunto. Sería recomendable, pero lo podemos hacer así, ¿no? Entonces, el tercero, el niño que está observando, por supuesto, unos padres, digámoslo así, con cierta preocupación por lo que están viendo sus niños, pues se detienen. Y a ver, pues pequeño, pequeña, te voy a llevar a tu cuarto, te voy a llevar aquí, porque estamos ocupados. Ajá. Estamos ocupándonos de otra cosa que no podemos prestarte atención en este mismo momento. Es perturbador el niño en la escena primordial. Ajá. Pero en el chiste se repite, digamos, una situación de un tercero en discordia, un tercero, digámoslo, que molesta y se le introduce a la escena no como perturbador, sino como cómplice. Ujú. Por supuesto, el chiste aquí se manifestaría, y estoy siendo muy estricto, el chiste obsceno se manifestaría, digámoslo, como la satisfacción de una participación, de un acto obsceno. Ajá. Por supuesto, esta sería una de las formas en las que podríamos comprender la frase que acaba de decir el doctor Freud. En el chiste obsceno, que procede de la puya indecente, de un decir indecente, convierte al tercero, originariamente perturbador de la situación sexual, que en el capítulo 3 se habló de simplemente acercarse a hablar con alguien, buscar la complacencia, buscar hacerle la plática, ya sea un chico o una chica, ajá, pero simplemente eh, esto de la situación sexual, que en mi ejemplo, que en mi decir, en mi ilustración, lo pongo de manera muy concreta, el acto primordial, la situación sexual en el capítulo 3 fue simplemente una plática. Ajá. Originariamente convierte al tercero en un cómplice ante quien la mujer debe avergonzarse. Aquí, incluso en el capítulo 3 se dijo de la mujer como la tercera que no está presente. Y eso fue algo realmente asombroso. Ese capítulo 3 creo que fue el texto más largo que leímos, la tercera parte del capítulo 3. Y lo logra sobornándolo mediante la comunicación de su ganancia de placer del tercero, ¿vale? En el caso de la tendencia agresiva, otra tendencia, y con este mismo recurso muda al oyente, como que al comienzo era indiferente, en partícipe del odio o del desprecio, y así levanta contra el enemigo un ejército de opositores donde al principio solo había uno. Aquí entonces, el tercero es quien escucha el chiste. Ajá. En él se va, o en él o en ella, se va a buscar. A ver, a ver, a ver. Es que aquí podemos jugar, simplemente podemos jugar. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos con alguien y buscamos hacerle la plática, podemos, para introducirnos, hablar de alguien que no está presente y comérnosla, hacer chistes, embromarnos, encontrar placer de hablar de alguien que no está presente. Ajá. O bien, podemos nosotros, digamos, aquí estamos hablando del tercero, ¿no? Yo, tú y él, o yo, tú y ella. Ajá. Podemos nosotros jugar y hacer también, es que en este juego, digamos, de las diversas personas, podemos incluso burlarnos de nosotros mismos, obtener placer de nuestras propias fallas, de nuestras propias diferencias. O bien, en base a esto, enseñarle a una persona a obtener placer de sus propias fallas.
Eso no es nada recurrido en el estudio de la salud mental. Se los he dicho antes, en la medida en la que nosotros seamos capaces de reírnos de nosotros mismos, seremos más sanos, por decirlo de una manera. Y por supuesto, no veo a psicólogos y psicólogas preocupados de reírse de las desgracias propias de la vida. Vamos a continuar. Repito, en el caso de la tendencia agresiva y con este mismo recurso, muda al oyente que al comienzo era indiferente, en partícipe del odio o del desprecio, y así levanta contra el enemigo un ejército de opositores donde al principio solo había uno, el hablante. Ajá. En el primer caso, en el caso de la puya indecente, el chiste obsceno, ajá, vence las inhibiciones de la vergüenza y del decoro mediante la prima de placer que ofrece. Y en el segundo, en cambio, torna a revocar el juicio crítico, revocar, vencer el juicio crítico, que de otro modo habría sometido a examen el caso litigoso, el caso de conflicto, el caso de que yo lo odio a él, yo la odio a ella. Si se presenta así, como un conflicto, bueno, pues entonces vamos a ser jueces, ¿no? Pero si encontramos en el oyente una liga por medio de este placer que le brindamos, de la ocurrencia, de la repetición, etcétera, entonces ya vencemos el juicio del oyente. Y ya no estamos hablando de ir, digamos, a linchar a aquel, ir a linchar a aquella por lo que nos hizo a nosotros como víctimas, sino estamos hablando de que yo tengo el poder aquí. ¿Por qué? Porque soy capaz de decir esto y burlarme y obtener placer de este sufrimiento, de esta diferencia. Continúa el texto. En el primer caso, vence las inhibiciones de la vergüenza, el del decoro, esto ya lo leí. En los casos tercero y cuarto, repito, la tendencia cínica y escéptica al servicio de la tendencia cínica y de la escéptica, desbarata el respeto por instituciones y verdades en que el oyente ha creído. Lo hace por una parte reforzando el argumento, pero por la otra cultivando una nueva modalidad de ataque. En tanto que el argumento procura poner de su lado la crítica del oyente, el chiste se afana en derogar esa crítica. No hay duda de que el chiste ha escogido el camino psicológicamente más eficaz. Mientras ensayábamos este vistazo panorámico sobre las operaciones del chiste tendencioso, se nos situó en primer plano lo que es más visible, a saber, el efecto del chiste sobre quien lo escucha. Empero, para entender el chiste son más significativas las operaciones que él consuma en la vida anímica de quien lo hace, o para decirlo de una única manera correcta, de la única manera correcta, de aquel a quien se le ocurre. Permítame, voy a cerrar la ventana porque mis vecinos acaban de poner música. No sé si se alcanza a grabar la música, pero es un poco molesto. Un segundo. Pienso yo que con ese movimiento, muy pequeño realmente, pero me salvaré de una molestia mayor. Entonces, ¿dónde me quedé? Esto es importante, lo voy a repetir. Mientras ensayábamos este vistazo panorámico sobre las operaciones del chiste tendencioso, se nos situó en primer plano lo que es más visible, a saber, el efecto del chiste sobre quien lo escucha. Repito, el efecto del chiste sobre quien lo escucha, la ganancia de placer del oyente. Dice el texto, empero, para entender el chiste son más significativas las operaciones que él consuma en la vida anímica de quien lo hace, o, para decirlo de la única manera correcta, de aquel a quien se le ocurre. Es decir, el que escucha el chiste tiene una ganancia de placer, pero aquí, más importantes son las operaciones de a quien se le ocurre el chiste. Dice el texto, ya una vez, véase página 94, concebimos el designio, la voluntad. Ajá.
Y aquí hallamos ocasión de renovarlo, de estudiar los procesos psíquicos del chiste con referencia a su distribución entre dos personas. Provisionalmente expresaremos la conjetura de que, en la mayoría de los casos, el proceso psíquico incitado por el chiste es copia en el oyente del que sobreviene en el creador. Y esto, perdónenme, pero es fascinante. Eh, Podría parecerles como algo muy obvio, pero en esto, copia del proceso psíquico del oyente que sobrevino en el creador. Lo hago notorio, una comunicación inconsciente, una comunicación súper profunda. Es una comunicación entre dos almas donde ya no hay la barrera de la crítica. Por supuesto, podría yo señalarles un estadio, un lugar, un anhelo en el psicoanálisis. Y esto es imposible, digámoslo, en la psicología. Ajá. Y esto, por supuesto, se da naturalmente. Pero, por supuesto, lo hemos ido estudiando, lo hemos ido analizando, hemos ido investigando al respecto de este fenómeno natural en el cual hay, digámoslo así, dos representaciones idénticas en dos individuos totalmente diferentes. Por eso es fascinante esto. Dice el texto, al obstáculo externo, que debe ser superado en el oyente, corresponde un obstáculo interno en el chistoso, en quien dice el chiste. En este último ha preexistido por lo menos la expectativa del obstáculo externo como una representación inhibidora, como un pensamiento que se inclina, que va más bien por la crítica, ajá, porque nosotros no tengamos placer. Dice el texto, en ciertos casos es evidente el obstáculo interno, superado por el chiste tendencioso, ya lo vimos, la vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Moral. Acerca de los chistes del señor N, por ejemplo, pudimos suponer, véase página 88, que no solo posibilitan al oyente el goce de la agresión mediante injurias, sino sobre todo a él mismo el producirlas, al señor N. Ahí está el placer, en quien dice el chiste. Ujú. Entre las variedades de la inhibición interna o sofocación, hay una merecedora de nuestro particular interés por ser la más extendida. Se le designa con el nombre de, entre comillas, represión y se le discierne la operación de excluir del devenir consciente tanto las mociones que sucumben a ella como sus retoños. Pues bien, nos enteraremos de que el chiste tendencioso sabe desprender placer aún de esas fuentes sometidas a la represión. Si de esta suerte, como antes indicamos, la superación de obstáculos externos se puede reconducir a la de obstáculos internos y represiones, es lícito decir que el chiste tendencioso muestra con la mayor claridad, entre todos los estadios de desarrollo del chiste, el carácter rector del trabajo del chiste. Liberar placer por eliminación de inhibiciones. Refuerza las tendencias a cuyo servicio se pone aportándoles unos socorros desde emociones que se mantienen sofocadas o directamente se pone al servicio de tendencias sofocadas. Muy bien puede uno conceder que son estas las operaciones del chiste tendencioso y a pesar de ello verse precisado a reparar en que uno no comprende de qué manera le es posible lograr esas operaciones. En esto de la no comprensión, la razón por la cual el psicoanálisis no puede coincidir, al menos al día de hoy, con la psicología, es que la psicología busca cambios justamente que se pueden comprender y explicar. El que va a análisis por motivos que él o ella no comprende, cambia, evoluciona, se modifica, se dinamiza y no lo puede comprender.
Vamos a continuar, ¿vale? Su poder consiste en la ganancia de placer que extrae de las fuentes del jugar con palabras y del disparate liberado. Y uno y si uno debería juzgar por las impresiones que ha recibido de las chanzas exentas de tendencia, no podría atribuir a ese placer un monto tan grande que tuviera la fuerza para cancelar inhibiciones y represiones arraigadas. De hecho, no estamos aquí frente a un simple efecto de fuerzas, sino a una enredada constelación de desencadenamiento. En lugar de mostrar el largo rodeo por el cual he llegado a inteligir esa constelación, intentaré exponerla por el atajo de la síntesis. Fechner, 1897, volumen 1, capítulo 5, ha postulado el, entre comillas, principio del recíproco valimiento estético o incremento. Qué complicado, señor Fechner. Dice Freud, que desarrolla con las siguientes palabras. Lo que sigue es toda la cita de Fechner, es un párrafo. De la conjunción no contradictoria entre condiciones de placer, que separadas operarían poco, resulta un placer mayor, a menudo mucho mayor del que correspondería al valor placer de las condiciones singulares por sí, mayor del que pudiera explicarse como suma de los efectos separados y, mediante una conjunción de esa clase, hasta puede alcanzarse un resultado positivo de placer, superarse umbral de placer. Repito, es que esto es, me intimidó el texto, tuve miedo, les soy sincero, tuve miedo. Superarse el umbral de placer, más allá del principio del placer. Continúa la cita de Fechner. No obstante, ser demasiado débiles para ello los factores singulares. Solo que, comparados con otros, estos tienen que arrojar una ventaja registrable en materia de gusto. Aquí esto es importante. Bueno, no, es una nota, realmente yo no le veo el sentido. Véase página 51. Las bastardillas son de Fechner, el autor que está citando Freud. Se los leí porque está en el texto. Yo realmente no entiendo eso. Continúa el texto de Freud. Creo que el tema del chiste no nos brindará muchas oportunidades para comprobar la corrección de este principio, que puede ser demostrado en gran número de otras formaciones estéticas. El horror, por ejemplo. Es que justamente hablando de formaciones estéticas, son formaciones culturales que nos brindan determinadas excitaciones. Puede ser la risa o puede ser también el horror. Se los comento por otro texto de Freud y por supuesto por el gusto de ciertas personas por las películas de horror, así como hay ciertas personas que no toleran las películas de horror. Vamos a continuar. En el chiste hemos aprendido algo diverso que al menos se sitúa en las proximidades de ese principio, a saber, si varios factores actúan conjugadamente para producir placer, no somos capaces de discernir la efectiva contribución de cada uno de ellos al resultado. Véanse páginas 88-89 de este volumen. Perdón. Ahora bien, uno puede concebir unas variaciones para la situación supuesta en el principio del recíproco valimiento. Es decir, eh, que digamos como la sumación, que nos hablaba Fechner, y plantear respecto de tales nuevas condiciones una serie de problemas merecedores de respuesta. ¿Qué acontece en general cuando en una misma constelación se conjugan unas disposiciones de placer con unas de displacer? ¿De qué dependería allí el resultado y el signo de este? El del chiste tendencioso es un caso especial entre esas posibilidades. Preexistía una emoción o aspiración que quería desprender placer de una determinada fuente y lo habría conseguido de no mediar inhibición. Repito, el del chiste tendencioso es un caso especial entre esas posibilidades. Preexistía una emoción o aspiración que quería desprender placer de una determinada fuente
y lo habría conseguido de no mediar inhibición. Junto a ella existe otra, junto a la inhibición, existe otra aspiración que actúa en sentido contrario a ese desarrollo de placer y entonces lo inhibe o sofoca. Como lo muestra el resultado, la corriente sofocadora tiene que ser un poco más fuerte que la sofocada, lo cual empero no resulta cancelada por ello. Ahora entra en escena una tercera aspiración que desprendería placer de ese mismo proceso del conflicto. Ajá. Si bien de otras fuentes y que por ende actúa en el mismo sentido que la sofocada, ¿cuál puede ser el resultado en tal caso? Permítanme un segundo. Mm, Ok. ¿Cuál puede ser el resultado en tal caso? Un ejemplo nos orientará mejor de lo que podría hacerlo una esquematización. Tenemos la aspiración a insultar a cierta persona, pero tanto estorba el sentimiento del decoro, la cultura estética, que el insultar será por fuerza interceptado. Y si, por ejemplo, a consecuencia de un cambio en el estado afectivo o talante, se abriera paso a pesar de todo, esa irrupción de la tendencia insultadora se sentiría con posterioridad como displacer. Posterioridad viene del alemán, lo dice el texto en un paréntesis, nachträglich. Es decir, queremos insultar a alguien por X, Y o Z, pero nosotros mismos decimos, es que insultar no es bueno. Nosotros, no nos dice nadie, no lo insultes, no, nosotros nos decimos. Y puede ser que ese alguien ya nos colmó la paciencia por un acto y entonces, ¡pum!, sale el insulto en contra incluso de nuestra barrera interna. Ese insulto que en un momento lo llegamos a concebir como deseable, sale y nos provoca displacer. Ajá. Continúa el texto. Por tanto, queda interceptado el insultar. En este punto se ofrece la posibilidad de extraer un buen chiste del material de palabras y pensamientos que sirven para el insulto y por consiguiente de desprender placer de otras fuentes a las que no estorba la misma sofocación. Empero, este segundo desarrollo de placer sería interceptado si el insultar no se consintiera, no se aprobara por el sujeto mismo. Pero toda vez que se lo deje correr, a él se conectará además el nuevo desprendimiento de placer. En el chiste tendencioso, la experiencia muestra que en tales circunstancias la tendencia sofocada puede cobrar, por el valimiento del placer de chiste, la fuerza que le permita vencer a la inhibición, de otro modo más fuerte que ella. Se insultará porque así se posibilita el chiste, pero el gusto conseguido no es solo el que el chiste produce, es incomparablemente mayor. Y siendo tanto más grande que el placer del chiste, y siendo tanto más grande que el placer de chiste, nos vemos llevados a suponer que la tendencia hasta entonces sofocada pudo abrirse paso sin mengua, es decir, sin reducción alguna. Bajo tales circunstancias, se reirá de la manera más copiosa con el chiste tendencioso. Nota número 15. Strachey dice, una hipótesis similar puede explicar el monto de afecto, con frecuencia exagerado, que se vivencia en los sueños que habían sido propuesta por Freud en la interpretación de los sueños, volumen 5, páginas 475 y siguientes. Regresamos al texto principal. Quizá mediante la indagación de las condiciones de la risa llegaremos a formarnos una representación más intuible del valimiento del chiste contra la sofocación. Véase página 138 y siguientes, estamos ahorita en la 131, pero este capítulo acaba antes. Pero ahora, dice Freud, vemos que el chiste tendencioso es un caso especial del principio del recíproco valimiento. Una posibilidad de desarrollo de placer se añade a una situación en que otra posibilidad de placer está estorbada de tal suerte que por sí sola esta última no produciría placer alguno. El resultado es un desarrollo de placer mucho mayor que el de la posibilidad que se añade. Esta última ha actuado, por así decir, como una, se destacan estas palabras, prima de incentivación, un premio por lograr
algo. Ajá, lo estoy, digamos, como traduciendo. Por el valimiento de un pequeño monto de placer que se ofrece, se consigue uno mucho mayor que de otro modo difícilmente se ganaría. Tengo buenas razones para conjeturar que este principio corresponde a una norma que se rige en muchos ámbitos de la vida anímica, muy distantes entre sí, y considero adecuado designar placer previo, se destacan esas palabras, al que sirve para desencadenar el desprendimiento de placer mayor, y llamar a aquel principio el principio del placer previo. Nota número 16. El mecanismo del placer, nos dice James Strachey, perdón, el mecanismo del placer previo, tal como opera en el acto sexual, fue tratado con extensión considerable por Freud en el tercero de los tres ensayos de teoría sexual. Véase volumen 7, página 190 y siguientes. Ese ya lo tenemos estudiado, ¿vale? Se los voy a dejar en la descripción y al final del video. También señaló su aplicación a las creaciones artísticas en el texto El creador literario y el fantaseo, volumen 9, todavía no lo tenemos, pero sería el volumen que sigue. Página 135, así como en un trabajo anterior publicado póstumamente, llamado Personajes psicopáticos en el escenario. Ese ya lo tenemos, está en el volumen 7, página 282. Y en su presentación autobiográfica, en el volumen 20, todavía no, pero ya llegaremos, página 61. Gracias, Strachey, continuamos. Ahora podemos enunciar, dice el doctor Freud, la fórmula para la modalidad de acción del chiste tendencioso. Se pone al servicio de tendencias para producir, por medio del placer de chiste en calidad de placer previo, un nuevo placer por la cancelación de sofocaciones y represiones. Si ahora echamos una ojeada panorámica, tenemos derecho a decir que el chiste permanece fiel a su esencia desde sus comienzos hasta su perfeccionamiento. Empieza como un juego para extraer placer del libre empleo de palabras y pensamientos. Tan pronto como una razón fortalecida lo prohíbe, ese juego con palabras por carecer de sentido y ese juego con pensamientos por disparatado, él se trueca, él se cambia en chanza para poder retener aquellas fuentes de placer y ganar uno nuevo por la liberación del disparate. Luego, como chiste genuino, exento todavía de tendencia, presta su valimiento a lo pensado, su valor, podríamos decirlo, y lo fortalece contra la impugnación del juicio crítico, para lo cual le es de utilidad el principio de la conjunción de las fuentes de placer. Por último, aporta grandes tendencias que entran en guerra con la sofocación a fin de cancelar inhibiciones interiores siguiendo el principio del placer previo, la razón del juicio crítico, la sofocación. Ahí, perdón, la razón o el juicio crítico o la sofocación. Ahí en su secuencia. Ah, ok. Yo estoy leyendo unos guiones como O, ajá, pero es la razón, guión, el juicio crítico, es decir, primero fue la razón, luego el juicio crítico y luego vino la sofocación. He ahí en su secuencia los poderes contra los cuales guerrea el chiste. Retiene las fuentes originarias del placer en la palabra y desde el estadio de la chanza se abren nuevas fuentes de placer mediante la cancelación de inhibiciones. Y en cuanto al placer que produce, sea placer de juego o de cancelación, permítame un segundo. Sí, todo bien. Y en cuanto al placer que produce, el placer de juego o de cancelación, en todos los casos podemos derivarlo como un ahorro de gasto psíquico, siempre que esta concepción no contradiga la esencia del placer y se demuestre fecunda también en otros aspectos. Nota pide página número 17. ¡Ay, caramba! Bueno, con esta nota finalizamos el capítulo 4. La nota dice, los chistes de disparate que en el texto no han recibido la atención debida, merecen ser considerados con posterioridad, es decir, después, en este mismo tratado sobre el chiste. Continúa la nota 17. A raíz del valor que nuestra concepción otorga al factor sentido en lo sin sentido, se podría estar tentado a reclamar que todo chiste lo fuera de disparate. Así está escrito, realmente no lo entiendo, pero continúa.
pero ello no es necesario, porque solo el juego con pensamientos lleva de manera inevitable al disparate. La otra fuente del placer de chiste, el juego con palabras, solo ocasionalmente provoca esa impresión y por lo común no convoca la crítica desconectada para ella. Perdón, y por lo común no convoca la crítica conectada a ella, a esa impresión. Ajá. La doble raíz del placer de chiste, desde el juego con palabras y desde el juego con pensamientos, que se corresponde con la importantísima clasificación en chiste en la palabra y chiste en el pensamiento, repito, la doble raíz del placer de chiste, constituye un sensible obstáculo a la formulación de tesis generales sobre el chiste. El juego con palabras da por resultado un manifiesto placer a consecuencia de los factores ya enumerados del reconocimiento, etc. Y solo en mínima medida está expuesto a la sofocación a raíz de ese placer. El juego con pensamientos no puede estar motivado por un placer de esa índole. Sucumbe a una sofocación muy enérgica y el placer que puede brindar es solo el placer de la inhibición cancelada. De acuerdo con ello, puede decirse que el placer de chiste muestra un núcleo de originario placer de juego y una envoltura de placer por cancelación. Desde luego, no percibimos que el placer en el chiste sea disparate. Perdón, no percibimos que el chiste, que el, desde luego no percibimos que el placer en el chiste de disparate se debe a que se ha logrado liberar un disparate a pesar de la sofocación, mientras que notamos sin más que jugar con palabras nos ha deparado placer. En el caso de un chiste en el pensamiento, el disparate que perdura adquiere secundariamente la función de poner en tensión nuestra atención por medio del desconcierto. Sirve como recurso de refuerzo para el efecto del chiste, pero solo cuando es patente, de suerte que el desconcierto pueda anticiparse solo cuando es patente, perdón, de suerte que el desconcierto pueda anticiparse al entendimiento en un pequeño lapso nítido. Esto está un poco complicado, voy a releerlo. En el caso de un chiste en el pensamiento, el disparate que perdura adquiere secundariamente la función de poner en tensión nuestra atención por medio del desconcierto. Sirve como recurso de refuerzo para el efecto del chiste, pero solo cuando es patente, es decir, cuando es obvio, de suerte que el desconcierto pueda anticiparse al entendimiento en un pequeño lapso nítido. Es decir, ¿qué quiso decir? Ah, ya entendí. Que el disparate en el chiste pueda ser empleado para figurar, para expresar un juicio contenido en el pensamiento, he ahí algo que han mostrado los ejemplos de las páginas 54 y siguientes. No obstante, tampoco es este el significado primario del disparate en el chiste. Lo que sigue se agregó en 1912, nuevamente palabras del doctor Freud. A los chistes de disparate se los puede hacer seguir de una serie de producciones semejantes a los chistes, para las que falta un nombre adecuado, si bien reúnen méritos para la designación de, entre comillas, idiotez de apariencia chistosa. Son innumerables. Solo escogeré dos a modo de ejemplo. Estando a la mesa y al servírsele el pescado, un hombre mete por dos veces ambas manos en la mayonesa y se la desparrama por el cabello. Ante la mirada atónita de su vecino, parece percatarse de su error y se disculpa. Perdón, creí que era espinac. El segundo. Ok, ahí acaba el primer chiste, ciertamente. Así como, ¿qué está haciendo este fulano? Y luego su palabra lo deja todavía peor. El segundo chiste. La vida es un puente colgante, dice uno. ¿Por qué? Pregunta el otro. ¿Qué sé yo? Es la respuesta. Ok. Sí, es como, lo que quieres es hablar, ¿verdad? Lo que quieres es que te preste atención. Continúa el doctor Freud. Estamos, la nota 17. ¿17? Sí. El efecto de estos ejemplos extremos se debe a que despiertan la expectativa del chiste.
De suerte que uno se empeña en hallar el sentido escondido tras el disparate, pero no se lo encuentra. Son efectivamente un disparate. Aquel espejismo permitió liberar por un momento el placer en el disparate. Estos chistes no carecen por completo de tendencia, son, entre comillas, engañabobos. Deparan cierto placer al que los relata, en tanto disparan y enojan al oyente. Lo provocan. Este último pone diques a su enojo con la voluntad de narrarlos, a su vez, a otros. Es decir, me hizo enojar este chiste, pero quiero hacer enojar a otros. Y para eso debo sofocar mi enojo. En este momento estamos en la página 133 y hemos finalizado el cuarto capítulo de la obra del doctor Freud. Yo estoy feliz porque es todavía temprano. Podré ocuparme de muchas otras cosas en el transcurso del día de hoy. Bástese por el día de hoy entonces de la grabación. Estoy encaminándome para finalizar el video sin no olvidarme de desearles un excelente día. Sean muy felices, procúrense mucho placer, porque ciertamente puede decirse fácil, pero es a veces uno de los mayores desafíos de la vida humana, hallar placer. Nos estamos viendo pronto.